¿sí? Y la buena noticia es que nos lo dijo muy puntualmente. Yo en campaña había dicho que no estaba de acuerdo con los embalses, pero yo creo que en este momento, y dadas las circunstancias y entendiendo cómo funciona mucho más al detalle este sector y que el mundo está evolucionando hacia sus proyectos hidráulicos que de alguna forma los había abandonado, Colombia también tiene que volver a retomar proyectos de embalse, ¿sí? Nos dijo muy claramente, necesitamos embalses en zonas complementarias del país, y necesitamos que haya inversión y que haya apuestas por nuevos embalses en el país. Entonces yo creo que eso estuvo muy bien, Ricardo. Yo creo que también hay que entender, y se lo dijimos, ese punto de estar tan estrechos en disponibilidad de energía también es lo que nos ha llevado a tener una presión en precios de energía, ¿sí? Y no solo en Colombia, en el mundo entero. Además, tenemos una particularidad, y es que cuando tenemos gas barato, pues, y estamos en fenómeno del Niño, vemos que no se afectan tanto los precios, pero desafortunadamente en este momento estamos casi contando con la gran mayoría de gas importado, que no es el más barato, es mucho más eficiente, o ha sido mucho más eficiente el gas nacional, pero le hicimos un llamado también al presidente que para estos momentos necesitamos disponibilidad de gas, y disponibilidad de gas eficiente, a precios eficientes, para que no tengamos estas subidas, digamos, en la bolsa, y pues que podamos contar con confiabilidad, pero con confiabilidad a unos precios mucho más eficientes. Sí, y porque el 70% de la generación térmica, que es la que ha salido, digamos, a respaldar todo el sistema, es justamente a gas, doctora Gutiérrez. ¿Pero qué le respondió a usted el presidente? Me llama la atención porque está caminando lentamente, eso es algo que se demora, lo de poder importar gas con el gasoducto binacional que tenemos con Venezuela. Pero de momento, ¿qué se puede hacer para tener gas más barato? No, realmente yo creo que la foto como está hoy, no la podemos cambiar muy rápidamente. Lo que pasa es que sí tiene que ser una elección, porque de todas maneras nosotros, la verdad, esperamos que con estas lluvias podamos decir que estamos ya empezando a superar el fenómeno del Niño, pero Colombia tiene veranos eléctricos todos los años, ¿sí? Nosotros entramos en temporada, digamos, de verano desde noviembre hasta enero, febrero, todos los años. ¿Qué es un fenómeno del Niño? Un verano eléctrico mucho más pronunciado, mucho más seco, pero Colombia tiene su verano anual y siempre necesitamos un acompañamiento de las térmicas, ¿sí? Entonces, yo creo que esta es una lección para poder implementar, ¿sí? No en este momento, pues porque en este momento afortunadamente tenemos la regasificadora del Atlántico, que nos ha permitido tener acceso a gas. Afortunadamente también los precios de internacional han bajado un poco, y eso también se ha sentido en la generación térmica, pero sí es una cosa que tenemos que evaluar, de cómo podemos tener disponibilidad de gas barato para los próximos eventos de sequía, en la medida en que la matriz del país vaya migrando a otras energías complementarias más limpias y más eficientes. Entonces, ese fue como el primer punto de la reunión. El segundo punto de la reunión fue revisar el tema de coyuntura, que a todos nos duele, y es el tema de las tarifas de energía. Pero perdóneme, antes de pasar al tema de las tarifas, Víctor, pregunta sobre este primer punto. Sobre este primer punto, ¿nos puede entonces, doctora Gutiérrez, usted confirmar que el presidente Petro sí está de acuerdo con que en Colombia se hagan nuevas hidroeléctricas tipo Hidroituango? Es que a raíz de las controversias alrededor de este tipo de proyectos, porque se desvían los ríos, lo que ocurrió precisamente con Hidroituango, pues se pensó que esta hidroeléctrica iba a ser la última en el país. Bueno, lo primero que hay que decir, y se ha dicho no solo en estas reuniones, sino públicamente, es que gracias a Hidroituango no tuvimos apagón, ¿sí? ¿A qué va a funcionar Hidroituango? Con todas las dificultades, con todos los retos que tuvieron que afrontar, hoy Hidroituango es el que nos ha hecho pasar este fenómeno del Niño. Segundo, no hablamos de hidroeléctricas del tamaño de Hidroituango.
¿sí? Ni entramos en ese detalle. Pero yo sí quiero contarles, en este momento, pues hay muchas empresas que tienen, digamos, en su análisis interno, el desarrollo de caudales que ya hoy tienen hidroeléctricas y el desarrollo de cadenas aguas abajo de las hidroeléctricas que ya hay hoy, que se pueden replicar de una forma en la que la intervención de los caudales y la intervención ambiental es mucho menor a las primeras que se hicieron, ¿sí? La tecnología además ha avanzado muchísimo. Lo que es el desarrollo de una hidroeléctrica hace 30 años es completamente diferente hoy, y hoy lo que se puede pensar es en unos proyectos de unos tamaños más pequeños, pero de unos usos más eficientes, con unas intervenciones menores de los caudales, ¿sí? Pero que definitivamente es energía limpia y es un recurso con el que cuenta Colombia. Y es un recurso que mayoritariamente le entrega energía limpia durante todo el año a casi todo el país, ¿sí? Salvo en estos eventos extremos en el que tenemos un fenómeno del Niño. Pero para que todos los que nos oigan entiendan, la demanda nacional es casi atendida en un 85% en periodos normales, con hidroeléctricas, con energía limpia, ¿sí? Entonces, yo creo que ese es un frente que nosotros de verdad celebramos las palabras del presidente ayer, y que necesitamos las señales de política pública para poder volver a mirar la perspectiva e invertir en estos proyectos que son de largo aliento y de grandes inversiones. 8-7 minutos, sí, esa noticia es bien importante, doctora Gutiérrez. Pasemos al segundo punto. ¿Qué va a pasar con los altos precios de la tarifa de energía eléctrica en varias partes del país, pero en particular en la costa Caribe? Hay que decir, el caso emblemático es el de la costa, pero en otros departamentos y en otras ciudades también se ve ese costo elevado. ¿Qué les dijo el presidente Petro sobre esa situación? ¿Qué propuestas lleva el jefe del Estado? ¿Qué les dijo? El presidente ha tenido esa preocupación desde el primer día que llegó. Y nosotros hicimos un inventario de propuestas que hemos llevado hace más de un año, ¿sí? Nosotros, antes de llegar al fenómeno del Niño, hicimos varias propuestas, sobre todo para que estas empresas que estaban muy expuestas a la bolsa no fueran a padecer ni a sufrir con los altos precios por estar encendiendo las térmicas, ¿verdad? Unas medidas fueron tomadas tardías, nos hubieran gustado que se tomaran más a tiempo, porque eso hubiera evitado, digamos, que de alguna forma la bolsa hubiera afectado ciertas regiones. Y digo ciertas regiones porque es que lo que sí hay que dejar claro es que la mayor parte de la energía del país, en casi todas las regiones, está bajo contratos de largo plazo, ¿sí? Entonces, las fluctuaciones en el precio de la bolsa no deberían afectar más de un 7% de la tarifa de energía en todo el país. Y por eso digo, hay contadas excepciones. Y le explicamos al presidente ayer cómo es que resolver o intervenir, como han querido en algunos casos hacer el gobierno, la superintendencia y la CREC, intervenir el mercado de la bolsa, no resuelve precisamente el problema de energía, ¿sí? Nosotros los 2 últimos años antes de entrar al fenómeno del Niño tuvimos precios de bolsa de aproximadamente 125 pesos el kilovatio hora, ¿sí? Y seguramente esa situación se va a normalizar con las lluvias y vamos a ver que el problema de la tarifa de energía va a seguir siendo el tema de la opción tarifaria y el tema de las pérdidas y las restricciones, y concentrado en la costa Caribe. Entonces, también le dijimos al presidente, nos preocupa genuinamente el tema de la costa. Sabemos que eso es un problema que ya se está volviendo un problema social muy complicado, y en aras de trabajar y de ver propuestas, pues lo primero en lo que quedamos es que vamos a armar una mesa de trabajo con todos los gremios en el que vamos a pasar por 5 puntos. El primero, comunidades energéticas. El presidente nos plantea que podemos hacer un desarrollo y que acompañemos al gobierno nacional en la construcción y en la operación de comunidades energéticas, sobre todo en los barrios subnormales, donde las personas tienen muchas dificultades para pagar tarifas de energía. Eso como primera medida. Segundo,
reducir la exposición a bolsa de aquí a futuro, ¿sí? Y es que tratemos de buscar mecanismos para que las empresas puedan estar contratadas casi al 100% y no tengan estas fluctuaciones en bolsa en los momentos en los que nos toca prender las térmicas. Y ahí le hicimos varias solicitudes al gobierno nacional, al ministro en especial. Le reiteramos unas propuestas que nosotros habíamos mandado hace un año, y es que se deben flexibilizar los mecanismos de compra y venta de energía, ¿sí? Hoy hay unos mecanismos muy puntuales que son demasiado estrictos en demasiadas formas de poder hacer la compra y la venta de energía, y queremos que se pueda mejorar la regulación en ese tema. Sí. Tercero, la bolsa. Aunque nosotros insistimos que la bolsa no es digamos, la dificultad fundamental de los precios de energía, quedamos de trabajar en una mesa de revisar el funcionamiento de la bolsa, especialmente con la CREC. Sobre pérdidas, pues las pérdidas es un tema que tenemos que mirar a profundidad, ¿sí? Porque es que las pérdidas, y como ustedes lo saben muy bien, estamos hablando de dos cosas: de pérdidas técnicas en la costa, pero también estamos hablando de pérdidas no técnicas. Y el ministro nos dio una señal que nos dejó preocupados, y que yo le dije que por favor habláramos a profundidad con toda la cadena, y es que quieren distribuir, o nos propuso distribuir las pérdidas en toda la cadena, y eso no solo pone en riesgo la viabilidad financiera de todas las empresas, sino que es un incentivo totalmente negativo para que la gente deje de robar energía. Sí, es que el problema es de no solo de robo, sino de no pago. Entonces, tenemos que buscar cómo incentivamos que haya pago, que no haya robo, que no haya conexiones ilegales. Tenemos que asegurar que haya viabilidad financiera para las empresas de la costa, tanto para Aire como Afinia. Y en ese punto especial le dijimos al ministro, eso es una conversación de toda la cadena y tenemos que sentarnos, cítenos por favor, y hacemos una reunión técnica, ya que tenemos CREC conformada, ¿sí?, de que podemos tener una discusión regulatoria y técnica sobre el tema. Y sobre la opción tarifaria, yo también tengo que celebrar, el presidente nos habló de una propuesta que nosotros la habíamos hecho hace ya más de un año, y es de titularizar la deuda de la opción tarifaria, que es una deuda que tenemos todos los colombianos, sacarla de la cadena eléctrica, entregársela al sistema financiero, entregarle liquidez a las empresas de la costa, y eso incluye un beneficio de tarifa para todas las personas que estamos todos pagando la opción tarifaria. Es que no pasa solo en la costa, todos estamos pagando la opción tarifaria. Y ahí se está pagando, y habrá que ver cuál es la salida, la solución a las altas tarifas de los precios de la luz en la costa caribe colombiana. Es Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen, hablando hoy de las conclusiones del encuentro con el presidente Gustavo Petro. Doctora Gutiérrez, muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo, y a toda la mesa un saludo muy especial. Saludo en un minuto al director del DPS, Gustavo Bolívar. Nuevas medidas para evitar un apagón, solo que ahora a punta de garrote y zanahoria. Garrote para los derrochones, o para quienes a partir de mayo gasten por encima del promedio mensual de los últimos 3 meses, con una penalidad del 30% por cada kilovatio adicional para el estrato 1, 2 y 3, del 50% para los estratos 4, 5 y 6, y del 100%, es decir, el doble, por cada kilovatio adicional que se consuma en industrias y en comercios. Multas, sanciones y garrote cuya plata se repartirá entre los ahorradores, quienes van a recibir alivios en la siguiente factura por juiciosos y por gastar menos, y a manera de zanahoria por haber apagado luces, ventiladores, aires acondicionados y disminuir su lectura de referencia. Premios y castigos, zanahorias y garrotes que todavía no han sido firmadas oficialmente por la Comisión de Regulación de Energía y Gas CREC, pero que forman parte del paquete de medidas que está tomando el gobierno nacional para evitar un apagón y para hacerle el quite a racionamientos de electricidad durante el fenómeno del Niño.
está creciendo una situación tensa, difícil en varias de las universidades más importantes de los Estados Unidos, la Universidad de Columbia, Yale, entre otras, por protestas pro-palestinas, incluso con denuncias de que algunos de los manifestantes estarían lanzando arengas a favor de Hamás. En las últimas horas estas tensiones se han estado extendiendo a otros centros educativos. En Yale, en Connecticut y en la Universidad de Nueva York arrestaron anoche a decenas de manifestantes quienes se rehusaban a levantar los campamentos que montaron en los alrededores de las universidades, allá en los campus. En Yale arrestaron a 47 manifestantes y en la Universidad de Nueva York hubo incluso enfrentamientos entre los manifestantes y la policía. Lo que ha venido ocurriendo en algunos casos, como por ejemplo en la Universidad de Columbia, que mayor controversia ha generado en el país, son cánticos reivindicando a Hamás, pidiéndole que se lleve a soldados israelíes y que quemen hasta el piso Tel Aviv, algo que ha generado el rechazo de varios sectores en el país por la forma como la universidad está lidiando con las tensiones y particularmente porque dicen que no garantizan la seguridad a los estudiantes judíos. Hay nuevo reporte de XM que opera el sistema energético en Colombia, confirma que esta mañana los embalses en nuestro país amanecen al 30,02%, al 30%. Ayer ese reporte era 29,5%, lo que significa que la variación esta mañana es de 0,51%. La variación que les contamos ayer a esta misma hora era de 0,64%. De a poquito siguen subiendo el nivel de los embalses, lo que significa que de a poquito el país se va separando de ese fantasma de racionamiento o apagón, aunque, como dice el gobierno nacional y por ejemplo el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, el hecho de que los embalses estén subiendo no significa que nos relajemos y que dejemos de ahorrar agua. Hoy es turno 4 de racionamiento en Bogotá. 8:18, rumbo a Candía, en Chocó. Saludo al director del Departamento de Prosperidad Social de la Presidencia de Colombia, doctor Gustavo Bolívar. Buenos días. Hola Ricardo, muy buenos días a ti, a tus compañeros y a los oyentes. ¿A qué va a Candí, doctor Bolívar? Bueno, mira, Acandí es un tránsito de inmigrantes Sí. Que están en aumento. El año pasado hubo más de 500.000, podemos decir, transeúntes, ¿no? Personas que vienen de muchos países. Han identificado en Inmigración Colombia más de 20 nacionalidades, desde africanos, haitianos, venezolanos, cubanos, ecuatorianos, en fin. Se atraviesan el Darién para buscar el sueño americano, atravesar todo Centroamérica. Es un drama que ya la gente más o menos conoce a través de videos, pero nosotros venimos con el director de Migraciones porque queremos aliviar esta situación, sobre todo a los pobladores nativos que son víctimas pues de toda esta migración, que para este año, eso es una cifra alarmante, me dice el director de Migraciones, puede llegar a 1 millón de personas. O sea, de 560.000 más o menos, vamos a pasar a 1 millón de inmigrantes este año. O sea, pueden imaginar esa presión para 3 municipios, Necoclí, Turbo y Acandí, de 1 millón de personas pasando por ese territorio. El apoyo del DPS es a la gente, a los habitantes de Acandí, según le entiendo. Sí, vamos a hablar con los alcaldes. De repente hace falta un puesto de salud para atender los migrantes, también los nativos, y sobre todo facilitarles también el tránsito. Estamos pensando algo muy osado que de todas maneras tiene que tener algunos estudios y unas consultas previas, pero digamos hasta llegar al punto de peatonalizar alguna parte donde ellos se ahogan o donde tienen muchas dificultades, sobre todo con los niños. Es un trabajo humanitario que vamos a hacer aquí entre varias entidades. Sí, pues muy pendientes de ese trabajo humanitario, doctor Bolívar. Lo llamé porque me llamó la atención, como a muchos colombianos, una frase que usted ayer dijo saliendo de la Casa de Nariño acerca de cerca de 20.000 mujeres casadas que, según usted dijo, para poder cobrar el subsidio de renta ciudadana, echan al marido y pasan como mujeres cabeza de familia. ¿Eso realmente está pasando? ¿Ustedes han podido depurar las bases de datos y han encontrado eso?
Sí, lo que pasa es que el primer desembolso que vamos a hacer de transferencias de renta ciudadana es para mujeres cabeza de hogar que tengan hijos menores de 6 años. Es decir, mujeres solteras, o sea, madres solteras que están viendo por sus hijos, van a recibir 500,000 pesos. Y descubrimos en un cruce de datos que tenemos interno y también con el DPS y con la UIAF y etcétera, que muchos hombres habitaban en esos mismos sitios, porque nosotros lo que hacemos es, la focalización se hace a través del CISBEN y es del CISBEN A, porque nosotros este año vamos a cubrir exclusivamente pobreza extrema, es decir, CISBEN A. Y resultó que en muchos de esos hogares de CISBEN A también hay hombres que se dicen casados en la encuesta. Pero el divorcio o la separación es en papeles, pero en la práctica ustedes han encontrado que probablemente no se han separado. Exacto, entonces nosotros lo que hemos hecho es excluir muchas personas, sobre todo mujeres que según las encuestas que se hacen para clasificar a las personas en CISBEN tienen esposo, o sea, no son madres cabeza de familia. Entonces nos encontramos con pues ya nos lo han advertido desde las regionales, que hay mujeres que entonces han preferido quedarse solas para cobrar el subsidio, pero obviamente pues eso es hacerle trampa al Estado. Entonces, claro, eso es trampa. Desafortunadamente pues hemos tenido que excluirlos mientras hacemos las investigaciones. Es una exclusión temporal mientras investigamos correctamente, porque eso toca hacerlo en terreno, pero no es fácil hacerlo en un tiempo muy rápido. Si esta situación se está dando, pero tenemos información que se está dando. Sí, director. De hecho, excluimos 20,000 personas donde la mujer coincide con la misma dirección del hombre en la misma casa. Estos casos, director, 20,000 mujeres ya excluidas para este subsidio, si se demuestra que engañaron al Estado con esa falsa separación para recibir los 500,000 pesos, ¿tendrían que devolver la plata? Sí, mira, lo que hemos descubierto aquí, no solamente en este programa, sino en muchos otros, es que pues la gente, en el afán de recibir alguna ayuda del Estado, porque la verdad el tema de la pobreza es bastante desesperante, pues acude a cualquier otro tipo de argucia. Pero en este caso específico nosotros lo que tenemos es que ya a través de nuestro director de prosperidad en las regiones, verificar directamente. Por ahora lo hemos hecho a través de las bases de datos, pero tenemos que hacer esa verificación ya, digamos, in situ, face to face, como decimos en las casas. Pero doctor Bolívar, entonces, ¿cómo saben ustedes si en una misma dirección vive una señora y un señor? ¿Cómo saben ustedes que ese señor es el marido de la posible beneficiaria de la renta ciudadana? Porque podría ser, no sé, un inquilino, un primo. ¿Cómo llegan ustedes a esa conclusión? Correcto, porque cuando se hace la encuesta para la clasificación del CISBEN, se les pregunta, ¿no? Estado civil, con quién vive, cuántos hijos tienen, cuántos perros, cómo es el piso, en qué cocinan, en leña, todo eso, digamos, es una encuesta muy grande, que es la que al final da un resultado para clasificar a la persona en CISBEN A, que es pobreza extrema, en CISBEN B, que ya es pobreza normal o vulnerables, CISBEN C, etcétera. Ahí se hace esa clasificación, pero en la encuesta se pregunta. Entonces ahora aparecen, y cuando nosotros hacemos tratamos de hacer la comprobación, dicen, no, es que yo ya me separé, pero pues son separaciones recientes. Uno entiende que la gente está muy necesitada, pero de todas maneras digamos, para nosotros poder hacer esos pagos tenemos que acudir a unos criterios de selección, y el criterio de selección que se fijó son madres cabezas de hogar, porque obviamente el gobierno nacional está muy interesado en atender la población infantil, la desnutrición infantil, y obviamente ese pago se tiene que hacer a través de las madres. Y doctor Bolívar, ¿sí hay casos en los que realmente hayan echado al marido por el subsidio? Sí, eso es lo que ya nos han reportado. Eso es lo que nos han reportado, y por eso tuvimos que excluir. No que sean divorcios, queríamos hacer un pago como a 540,000 personas. Pero no divorcio en papeles, sino de verdad. Sí, pero es que mira, la mayoría de estas personas en estos estratos muy bajos, digamos, tienen más que matrimonios, tienen concubinatos o uniones libres. Eso es lo que más o menos arrojan las encuestas. Entonces simplemente es
mi hijo, váyase de acá porque si sigue viviendo acá no nos pagan el subsidio. Es algo así, más o menos, palabras más, palabras menos. Sí, doctor Bolívar, pero el hecho de que dos personas vivan bajo el mismo techo no significa necesariamente que se estén ayudando económicamente. Es decir, menos en estos tiempos en donde se habla, por ejemplo, de la violencia económica contra las mujeres por parte de sus exparejas o de sus parejas actuales o del papá de sus hijos. ¿Cómo pueden ustedes comprobar que por el solo hecho de vivir bajo un mismo techo se están ayudando en términos económicos? Porque cuando las encuestas del CISBEN las realizan las alcaldías de todos los municipios. Entonces ellos mandan unos encuestadores a tomar esa encuesta y en esa encuesta tiene que quedar registrado la condición de cada persona, su estado civil, cuántos hijos tiene, quién los mantiene, si la persona trabaja, si el marido trabaja. Entonces ahí es donde en el cruce de datos hemos detectado que hay hombres que se declararon en unión libre o casados con ciertas mujeres que van a recibir esa transferencia. Sí, doctor no es Bolívar. el primo, digamos, no, porque en la encuesta lo diría, porque uno en esas encuestas tiene que decir si vive con el primo, con el tío, porque hay familias donde vive casi todo el mundo arrimados en una sola vivienda. Sí, es correcto, y hay parejas que viven juntas, pero no revueltas, como dice popularmente el dicho, doctor Bolívar. Pero quisiera preguntarle si los casos, ustedes en esos 20.000 casos, tal vez han detectado que las mujeres deciden separarse o echar al marido o por acceder al subsidio, o si estamos frente a maridos vagos o maridos que no consiguen trabajo o maridos empleados y que sencillamente dicen usted vaya por el subsidio, pero además juntamos con lo que yo me gano. Hay de las dos cosas, pero como te digo, esto es una medida preventiva mientras se comprueba en el campo si esta situación está sucediendo realmente. Entonces nosotros lo que hacemos es con el cruce de datos, porque digamos lo que me encontré en Prosperidad Social es un de focalización que se viene construyendo de años atrás, muchos años atrás, donde nosotros en segundos, en minutos podemos saber con este sistema muchas cosas de los colombianos. Tú me puedes preguntar cuántas personas hay de tanta edad, madres solteras o jóvenes sin estudio, o jóvenes con estudios. Tenemos una forma de focalizar muy rápido y sin embargo nosotros hacemos también unos cruces con otras entidades. Por ejemplo, la UIAF nos dijo hace poco, cuidado que no es muy grande la suma, pues con relación a la cantidad de gente que estamos cubriendo. Nosotros vamos a cubrir este año 2.800.000 hogares. Entonces, pero la UIAF ya nos dijo, cuidado que ahí hay 300 y tantos hogares que tienen una camioneta. Entonces tenemos que parar esas transferencias a esos hogares e ir a averiguar de dónde sale la camioneta, porque está a nombre de ellos. Puede ser, se me antoja a mí, que un patrón les diga por ocultar un bien, mire, voy a poner esa camioneta a nombre suyo, y pierden el CISBEN, porque obviamente si hay una persona que tiene en propiedad una camioneta lujosa, pues no le podemos dar un CISBEN. Sí. Y hay otro, pero yo sé que ustedes aquí me van a matar por el nombre, pero yo todavía no lo puedo decir. Hay, por ejemplo, en Renta Joven, que era el antiguo Renta Ciudadana, sí. No les voy a decir el nombre, advierto, porque sé que me van a crucificar, hay el hijo de una senadora en Renta Joven, o sea, pidiendo un subsidio. Entonces, pues bueno, todas esas cosas en el cruce de datos los vamos encontrando y obviamente los tenemos que excluir. En su momento ya diremos quién es la senadora, pero hoy no puedo. Sí, pero ya la tienen identificada y está confirmado el tema. ¿El hijo de la senadora recibe subsidios del DPS? Sí, está en Renta Joven, ¿no? Que era el anterior Jóvenes en Acción. Sí, pero fíjese que ahí puede ocurrir algo, no sé si sea el caso. Recuerdo que comenzando el gobierno le dieron mucho garrote a la vicepresidenta porque en algún momento la doctora Francia Márquez había tenido subsidios. Y pues la vida cambia, digamos, la vicepresidenta en su momento era sujeto de beneficio a través de los subsidios porque era su condición socioeconómica, ha cambiado por fortuna para ella y ya no lo necesita. En este caso podría estar pasando lo mismo en el caso del hijo de la senadora, digo, o están simplemente aprovechándose de los subsidios del Estado. Pero cuando cambia esa situación, pues tienen que reportarlo, ¿no? Inmediatamente. Uno pues obviamente tiene derecho a prosperar y ojalá todo el mundo pudiera prosperar, pero no puede seguir
perdónenme la expresión, mamando de la teta del Estado, sí le cambió la situación, porque pues hay mucha gente que está por fuera todavía de las transferencias porque no las alcanzamos a cubrir todas, entonces le quita la posibilidad a una persona que realmente está sufriendo hoy pobreza y hambre, con una persona que pues si se sabe que la mamá gana 43 millones, pues ya no necesita que el hijo reciba esa transferencia. Sí, director Bolívar, a propósito, volvamos al tema de los subsidios de esas mujeres que prefieren echar el marido, decir que están solteras para quedarse con el subsidio. ¿Es más fácil investigar cuál es la situación de esas mujeres con sus maridos o es más fácil cambiar el criterio a la hora de entregar los 500.000 pesos? ¿Podría ser que ustedes en el DPS dejen de poner como una condición que sea madre soltera para entregar la plata? Sí, digamos que los criterios no los fija el DPS, eso es una mesa de concertación. Pero lo que nosotros tenemos que hacer digamos en mediano plazo, no inmediatamente, porque la gente hoy sí necesita ese dinero, es que podamos convertir esas transferencias en proyectos productivos. Me explico. Nosotros estamos muy interesados, eso es una misión que me ha encomendado el gobierno nacional, en que las transferencias paulatinamente vayan desapareciendo, porque lo que descubrimos, lo dije hace unos meses o hace una semana, por si yo apenas llevo un mes y algo aquí, es que las transferencias no sacan de la pobreza a la gente. Simplemente los acostumbra a que cada mes reciben una migaja, porque no es gran cosa, para comer y para tener lo básico, y como que les generan una situación ahí que no les permite salir de la pobreza. Entonces, ¿nosotros qué queremos? Unir en proyectos productivos a varias de esas personas. Con nuestro sistema poderoso de focalización, nosotros podemos decirle hoy a las mujeres de Curumaní, por ejemplo, mire, allá están recibiendo la transferencia 80 personas, 80 mujeres. Únanse, porque miren lo poderoso, 8 por 5, 40, son 40 millones mensuales. Únanse ustedes 40 y nosotros más bien le ponemos un capital semilla para que hagan un emprendimiento productivo, y ya una vez ese emprendimiento, que puede ser agrícola, puede ser, digamos, si son pescadores, puede ser una lancha o un cultivo de peces o artesanal, lo que sea, lo que ellas decidan. Únanse, monten un proyecto productivo, les ponemos el dinero, y cuando empiezan a producir ya nosotros no le hacemos la transferencia. Entonces hacia allá es que queremos conducir el DPS. Incluso una de las subdirecciones que recibí, porque yo tengo 2 subdirecciones grandes, uno que maneja la doctora Mafe Roja, que tiene que ver con las transferencias y con la infraestructura, obras pequeñas por todo el país, y la otra que era la de superación de pobreza, le voy a cambiar el nombre por una subdirección de inclusión y de proyectos productivos. Y es decir, vamos a poner a la gente a trabajar, en vez de que estén recibiendo cada mes una migaja, que se vuelvan empresarios y que obviamente puedan salir de la pobreza por sus propios medios y ganar muchísimo más de lo que les envía el Estado. Hacia allá vamos. Sí. Director, en las últimas horas el señor presidente dijo, si se aprueba la reforma pensional, 2.500.000 colombianos tendrán un bono pensional de 223.000 pesos. La pregunta ¿es bono pensional o sería un subsidio para los adultos mayores que no se pudieron pensionar? ¿Y esa plata de dónde saldría? Bueno, mira, en este momento nosotros ya tenemos fondeado el pago a los adultos mayores de 80 años de esos 225.000, digamos, aproximamos a 225.000 para que el sistema pudiera funcionar mejor. Sí. Incluso a mí, digamos, en este año yo tendría plata para pagarle a los mayores de 75 años. Pero no hemos podido dar ese paso, porque sin la reforma pensional no tendríamos cómo sostener en el tiempo ese pago, porque para que tengan una idea, para pagarle a los mayores de 75, ya no a los de 80, necesitamos casi $500 millón de pesos, que yo los tengo, porque por la depuración de lista, bueno, por una cantidad de procesos que hemos tenido acá, no sobraría esa plata este año. Entonces yo le dije, presidente, podemos pagarle a los de 75 años. Me dice, pero no tenemos los 500.000 del año entrante. Entonces, ¿de qué depende? De que se apruebe la reforma pensional. Si se aprueba la reforma pensional, como el Estado ya deja de pagar una cantidad de subsidios a las pensiones, porque la gente está cotizando directamente a Colpensiones, entonces se usa ese dinero para sostener en el tiempo estos pagos. Incluso
puede bajar la edad. Digamos, si la reforma pensional se aprueba, nosotros podemos hacer este pago incluso a mayores de 65 años, de los 225 sin ningún traumatismo. Hoy solo podemos pagar a los de 80, esos 225 mil pesos, y los menores de 80 seguirán recibiendo 80 mil pesos como vienen recibiendo desde hace mucho tiempo, incluso de gobiernos anteriores. Con reforma pensional aprobada, podemos cubrir esos más de 2 millones de adultos mayores desde los 65 años con ese bono pensional. Pero ¿qué tanto, es decir, para cuánto alcanzaría la gasolina, digamos? Con reforma pensional ya se sostiene en el tiempo, porque obviamente eso ya empezamos a cotizar más de 2 salarios y medio, que es que creo que en donde está llegando el acuerdo, a Colpensiones. Hoy se para que la gente entienda, hoy hasta un salario mínimo se cotiza en Colpensiones, hoy, sin ley. Con la ley hasta 2 salarios y medio. Calculamos que cada salario más o menos sí, 2.3 o 2.5, no sé en Cámara cómo quede eso. Sí. De Senado está saliendo con 2.3. Cada salario que se cotiza a Colpensiones, un salario más, significa para el Estado unos 4 billones de pesos, más o menos, cuentas más, cuentas menos. Si hubieran sido 3 salarios, entonces le estarían dando 8 billones a Colpensiones. Con esos 8 billones, pues obviamente ya podríamos tener más caja para pagar ese bono pensional, incluso llegar a los 500 mil pesos que prometió el presidente en campaña, que mucha gente dijo, ay, ahora se bajó a 2.25. No es que no se bajó a 2.25, es que sin reforma pensional no hay cómo fondear eso. Entonces nosotros hoy tenemos el dinero para pagar a mayores de 80 y lo podemos sostener en el tiempo, que eso más o menos lo vamos a pagar entre el Ministerio de Trabajo y el DPS, pero no podríamos sostener unas edades más, digamos, de los 75 años, porque no hay el dinero para el año entrante. Hoy sí lo tendríamos para pagar, digamos, estos meses. Sí, por eso es que estaba diciendo el presidente Petro que es fundamental que se apruebe la reforma pensional para poder garantizar en el tiempo el dinero para ese subsidio, o para ese pago, mejor, porque no es un subsidio. Correcto. Mire, sí, así es. Sí, así es. Doctor Bolívar, ¿podría modificarse a futuro? Se lo preguntaba a Camila, pero yo insisto en ello. Los requisitos para acceder a ese subsidio que se les está dando a las madres cabeza de familia, se lo pregunto por una razón, porque al final a veces lo que hay es un enredo, porque no hay facilidad para saber a quién se le otorga el subsidio de acuerdo a las condiciones del SISBEN de uno o de otro hogar. Por ejemplo, esa condición de ser jefe de hogar podría quitarse en el futuro, o eso es una condición que van a dejar, a pesar de que es uno de los estímulos para que se dé lo que usted nos está contando, y es que más de 20.000 mujeres pasaron solicitud de reevaluación para decir, no, yo ya no estoy viviendo en unión libre, sino que ya estoy separada y estoy soltera. Pero mira, es que si analizamos la cifra, no es que sea marginal, pero digamos no es significativa, no sobrepasa el 5%. Digamos, si hubiera sido un trauma mayor, de repente habría que revisar los criterios de selección, pero por hoy, digamos que es acertado el presidente proteger a las mujeres cabeza de familia, que son, mira las cifras, casi el 70%. Casi el 70% de los hogares están protegidos por una mujer, o sea, mantenidos por una mujer que tiene que salir a trabajar, muchas veces dejar los hijos solos, con todos los problemas que ustedes ya conocen, dejar los hijos solos. Entonces lo que queremos es que ellos en esa edad temprana puedan tener a su madre al lado, por lo menos con un bono que les permita alimentarse. Ese criterio es difícil cambiarlo, porque digamos que eso es uno de los mandatos del gobierno para superar pobreza extrema y superar desigualdad y superar desnutrición. Mire cómo, por ejemplo, en La Guajira ya empezaron a bajar las cifras de muertes por desnutrición casi en un 45% este trimestre, con solo la intervención que hizo el gobierno nacional en enero, cuando hicimos gobierno en La Guajira. Pues bueno, ya se han llevado en un consejo de ministros, yo no sé si aquí esté de repente diciendo cosas que no se puedan decir, pero yo lo digo. Ya la ministra, por ejemplo, de Vivienda nos informa que están en curso la reactivación de 100 pozos de agua, ya muchos de ellos están funcionando, pero que pueden llegar a 200 o a 300 en menos de un año. Pozos que estaban, digamos, en desuso, otros que estaban dañados, otros nuevos.
Entonces, hoy con agua potable o semipotable, ya digamos que la muerte infantil ha empezado a ceder en La Guajira, se están haciendo comunidades energéticas, se está interviniendo en esos territorios donde nunca había llegado el gobierno, hay que decirlo. Y obviamente esto no se nota en las ciudades, y uno entiende pues que la gente no ve esto, pero bueno, tenemos que salir a decirlo, a informarlo. Director y ustedes Bolívar. lo pueden comprobar, ustedes pueden, digamos, entrevistar a la ministra o a quienes están haciendo las cosas para que nos cuenten qué se está haciendo y también ir al terreno a comprobarlo. ¿En qué va la situación en La Guajira? Director Bolívar, una pregunta final hablando de subsidios. ¿Cuándo empieza el pago de Jóvenes en Paz? Ese polémico subsidio que en un principio se llamó Subsidio a Jóvenes por No Matar. Sí, que fue mal interpretado, pero realmente el fondo es ese. Hay unas regiones del país, porque no es para pagarlo a todas las ciudades, se privilegiaron las ciudades más violentas y municipios más violentos de Colombia, donde las bandas criminales reclutan a los muchachos que no están haciendo nada, los ninis, que ni trabajan ni estudian. Entonces nosotros queremos disputarle a esas bandas criminales a los jóvenes. O sea, en vez de que se lo lleven, porque también les pagan un salario mínimo a veces, nosotros queremos decirle al joven, mire, si usted se mete a estudiar, porque eso es un requisito, el joven tiene que estudiar. Y segundo, si hace trabajo por la comunidad, nosotros le pagamos $1.000.000. Entonces, es la forma de disputarle a las bandas criminales el reclutamiento, a veces forzoso, de los jóvenes, porque la verdad estamos perdiendo los jóvenes y por eso ese incremento, ese crecimiento del número de bandas criminales y del número de sus ejércitos propios. Entonces nosotros queremos entrar en esa competencia, decirle, joven, venga, no se vaya para allá, no se haga matar, reciba este millón, estudie y trabaje por la comunidad. Y en eso estamos. Ese pago empezamos a hacerlo en agosto. Vamos a empezar a hacerlo en agosto, como te digo, en los municipios que se identificaron como, digamos, área de influencia de esas bandas criminales. Desde agosto. ¿Y ya tienen un número de beneficiarios inicial? ¿Ya los tienen identificados? ¿A cuántos jóvenes se les pagaría inicialmente ese subsidio? Sí, este año tenemos plata para pagarle a 60.000, pero la idea es en los 4 años llegar a 100.000. Sin embargo, como ha sido tan difícil esa focalización, esa sí ha sido difícil, porque ellos tienen que firmar un acta de compromiso. Entonces, sí, hoy podrían salir ya los 100.000 jóvenes de una vez, pero no han firmado el acta de compromiso. Entonces, como ese proceso está demorado, el pago de agosto va a empezar con 30.000 y vamos a tratar de llegar a 45.000 a fin de año, pero el año entrante sí, definitivamente llegar a los 60.000 y en 2026 a los 100.000. Las 8 de la mañana, 43 minutos. Es Gustavo Bolívar, director del DPS, con nosotros en Mañanas Blue, hablando de los 20.000 casos en los que se podría estar presentando una situación de, no sé si de fraude, pero sí de engaño a las cifras oficiales y a quienes hacen las encuestas para la entrega de subsidios, sobre todo de madres cabeza de hogar. Doctor Bolívar, muchas gracias. Bueno, Ricardo, a ustedes, les agradezco mucho. 8:44 minutos, gracias a usted, ahí va en carretera, lo cortamos, ahí está, se fue. Se fue el doctor Bolívar. Imagínate cuál es la situación de esos hogares para que se vean en esa situación. Es decir, yo no haría un juicio. Entiendo que es mentira, entiendo que hay un engaño, pero yo no haría un juicio, claro, porque uno no sabe realmente cuál es la situación. Imagínate que sale más barato romper la relación. Pero me escribe una exfuncionaria, Luis Ernesto, una importante exfuncionaria, y me dice, mire, los técnicos le advirtieron al presidente de la República que la creación de ese subsidio con ese requisito de que fuera madre cabeza de hogar iba a ser pernicioso. Iba a crear un incentivo perverso. Exactamente. Claro, o sea, esto sí, de los creadores, digamos, es que yo realmente no entiendo cómo en el gobierno del cambio, que supuestamente debería tumbar estereotipos patriarcales, tenemos al director del DPS diciendo que 20.000 mujeres echan al marido para reclamar subsidios, y tenemos al director de la unidad de gestión del riesgo diciendo que las mujeres se embarazan para que no las saquen del trabajo y no las despidan. Realmente eso es de los más clásicos estereotipos patriarcales, y yo podría decir, la nueva telenovela de Bolívar se llama El concubinato de los subsidios, o también, que realmente me sorprendió, el gran hallazgo genial del director del DPS, y es que dijo, descubrimos
que los subsidios no sacan de la pobreza a las personas. Bueno, no, realmente estamos en muy malas manos en el DPS y lo único que está haciendo es escribiendo sus telenovelas a costa de 20.000 mujeres que están pasando muchas necesidades, a cuenta de que sale a exponerlas de esa manera, y como él mismo lo dice, esos subsidios no es para que estas mujeres se hagan ricas, estos subsidios es para que le den de comer a sus hijos, está bien que así vivan en concubinato, como lo llama Bolívar, pues reciban ese subsidio porque los niños los necesitan para alimentarse. Pero fue exactamente entonces, lo que yo lleno de estereotipos y de mal manejo. Pero los programas per se no son malos. Es decir, no, claro, pero es que lo que está mal es cómo lo estereotipan, Felipe, y lo que está mal es que consideren quitarle el subsidio por eso. Estoy de acuerdo con Luis Ernesto, pero hay una condición que se pone bien o mal. Los técnicos le advirtieron al gobierno, no está bien que pongan ese requisito de que sea solo para madres cabeza de hogar. Y ahí están las consecuencias. Obviamente, pues echa la ley, echa la trampa. Obviamente, ¿no? Ahí viene una situación, es que tampoco se puede pasar por alto, porque entonces, ¿para qué pone las condiciones? Entonces, abrámoslo para todas las mujeres. Es que ahí está el dilema, ahí está la situación. Pero yo también lo sentí como lo sintió Luis Ernesto, totalmente machista, y es de alguna manera de pasar del sin tetas no hay paraíso a sin divorcio no hay subsidios. Y me molesta eso porque ¿qué nos garantiza que una mujer con hijos en estado de pobreza, por el solo hecho de que viva ahí con una presencia física de un señor, recibe colaboración y recibe algún tipo de ayuda económica? Eso no lo puede garantizar nadie. Y está ya partiendo de la base que cualquiera que viva arrejuntada, como usted lo quiera llamar, con otro señor, ese señor le está ayudando a ella. Nada hay que lo garantice. Tengo entendido incluso, no sé, Héctor, que es abogado y que debe estar súper empapado de este tema, que hoy incluso la directriz en todos, desde la Corte Suprema, de ahí para abajo, Corte Constitucional, en todos los juzgados, en los temas que tienen que ver con familia, es ese enfoque de mujer y darle particular énfasis a ese tipo de violencia económica, que es el que tienen que padecer estas mujeres, que además de ser pobres, además de tener tener hijos, tienen que asumir el costo de lo que cuesta tenerlos, y eso no tiene nada que ver con que el señor director del departamento encargado de darle los subsidios diga, pero es que ustedes como viven ahí en esa misma casa, en los mismos metros con un señor, entonces ustedes ya no clasifican a estos subsidios por el solo hecho de vivir con él, cuando tocaría demostrar con pruebas que no reciben ningún tipo de ayuda más allá de que sigan viviendo bajo un mismo techo. Es decir, es machista, claro que parte de un enfoque de totalmente machista. Está bien lo que dice Paola, que evidentemente, digamos, la convivencia con una persona, pues no necesariamente significa, digamos, que haya apoyo mutuo, y que quizá la mujer sigue estando en una condición de vulnerabilidad que merece entonces el apoyo del Estado. Eso es cierto. Pero también es cierto que la categoría de mujer cabeza de familia que están acabando aquí en esta conversación, pues es una categoría que se creó para proteger a las mujeres que están en una situación particular y que todos los estudios han demostrado que las pone en una situación de vulnerabilidad especial. Una mujer sola, cabeza de familia, está en una situación especialmente vulnerable, según los estudios lo muestran, vulnerable a la pobreza, en dificultades de acceso al trabajo, etcétera, etcétera. Es decir, todas las condiciones que estos subsidios pretenden enfrentar. Entonces, pues atacar al director de Prosperidad Social, no simplemente porque se encuentra con la circunstancia de que esa fue la categoría que se adoptó y que está haciendo cumplir, y además no la está haciendo cumplir a rajatabla, ni dijo que iba a poner denuncios penales, ni nada, todo lo contrario, dijo que iba a considerar lo que dice Paola que hay que considerar, porque dijo, vamos a hacer un seguimiento en campo, que yo me imagino que son visitas familiares, van unos trabajadores sociales a los lugares de estas mujeres y verifican las condiciones en las cuales efectivamente viven y en las cuales están, para saber si son o no acreedoras del subsidio. A mí francamente me pareció, que el director Bolívar, a mí realmente me gustó bastante lo que dijo. Él
él no es una persona pues que tenga profundos conocimientos ni del funcionamiento del Estado, ni de la teoría económica. Sí, hubo de hecho, yo creo que unos hierros en el tema de los subsidios para los adultos mayores. De hecho, creo que no es profesional. De hecho, creo que no es profesional, pero sí me parece que es un hombre inteligente que tiene sentido común y que dijo cosas aquí, Héctor, varias, pero permítame decir esto, Ricardo. Sí, no, dijo varias cosas de las que se le han criticado muy fuertemente ex ante al gobierno del presidente Petro. Por ejemplo, eso de que, es que van a entregar subsidios y eso no saca de la pobreza. Pues él asumió ese discurso, que es totalmente cierto. Me pareció que dijo, estos son unos subsidios condicionados, los jóvenes tienen que trabajar, esto lo que tenemos es que buscar cómo la gente se vuelve productiva, etcétera. Es decir, asumió un discurso totalmente casi que neoliberal, si se quiere. Claro, y de los que dicen que los que les dan y que los que les dan los subsidios es para los vagos y todo. Le va a dar garrote a Aurelio por decir usted que Bolívar se volvió neoliberal. Pero es que mire que es palo porque bogas y palo porque no bogas. El señor asume la teoría. Asume la teoría de lo que los economistas tecnócratas dicen y ahora le cascan por eso, es que les cascan por todo. No va a ser asistencialista, digamos, lo que yo le entiendo a Gustavo Bolívar es que está avanzando justamente hacia la necesidad de formar a la gente para que no sea simplemente la entrega de una mensualidad y ya. Mire, ¿eso le parece malo, Aurelio? Yo nunca he estado tan de acuerdo con Luis Ernesto Gómez como hoy. El palo aquí es porque no hay cambio. Usted se acuerda que la exministra Cecilia López en la Academia Colombiana de Ciencias Económicas dijo, la política social es totalmente neoliberal. Héctor Rivero lo acaba de reafirmar y el señor Bolívar lo reafirmó en toda la extensión de su intervención. Y algo que Héctor ensalza, que a mí me parece lo peor. Lo peor no es solo que se dedique a focalizar los subsidios como cualquier uribista cuando aparecieron estos programas, sino que lo peor es que además va a ir in situ a la cama a decir, usted sí duerme con este o no. Es que lo que acabo de decir, una verdadera exabrupto, es que no, vamos a ir a probar in situ. Bueno, ¿cómo es la prueba in situ? Llegan a la casa, golpean, buenos días señora, venimos del DPS, venimos a ver si usted sí duerme o no con fulano. Eso es lo que van a ir a hacer. Eso es lo peor que yo he oído en 2 años del gobierno Aurelio, de Petro. ¿de qué manera puede verificar el DPS si se cumplen o no se cumplen los requisitos? No, pero es que esto ya es el colmo de la focalización entre los más pobres de los pobres, que es la máxima, de la vulnerabilidad neoliberal. Pero permítame, le agrego, ¿le parece muy bien al señor director del Departamento Social de Seguridad Social decir la teta del Estado? Me pareció un tirazo. Pero eso. Si eso es coloquial. Definitivamente a Gustavo Bolívar lo persiguen las tetas por todo lado. Sin tetas no hay paraíso, la teta del Estado. No, realmente yo le digo, perdóneme, Ricardo, permítame terminar. Voy a grabar esta entrevista, porque esta entrevista es la prueba reina de que estamos frente a un gobierno claramente neoliberal. Esta sí es la profesión de fe del neoliberalismo. ¿Y qué tiene eso de malo si pueden ayudarle a millones de colombianos? Que precisamente el neoliberalismo lo que hace es eso, es coger, no vincular a la torrente económico, no crear opciones de empleo, sino simplemente focalizar entre los más pobres de los pobres. Y una pequeña cosa, Felipe, cambiaron el CISBEN, porque yo sabía era que a CISBEN 1, CISBEN 2, CISBEN 3, y ahora es que CISBEN A, CISBEN Baby, CISBEN C, ese enredo, ¿cómo tiene o no tiene claridad sobre el concepto? Sí, Aurelio, pero bueno, yo me voy tranquilo. Que tiene varias subclasificaciones. Es que el CISBEN 4 tiene varias clasificaciones. Ahora, pero yo me voy tranquilo sabiendo que lo que yo he dicho durante 2 años en esta emisora, de que Petro es un gobierno neoliberal, hoy sí voy a dormir tranquilo, aquí ya no me quedó ninguna duda. El gobierno que va a ir a comprobar en las camas de las madres cabezas de hogar si sí tiene concubinato o no. Horrible, horroroso. Bueno, pues entonces no hagamos nada, dejemos que todas estas madres de familia no tengan con qué alimentar a sus niñitos.
No, Pues no hagamos hagamos otras nada. cosas distintas, Felipe. Hagamos otras cosas distintas. No hagamos lo mismo que han hecho los gobiernos uribistas, santistas Pero y si los luquistas. gobiernos uribistas lo han Exactamente hecho fue bien, hicieron. ¿por qué lo van a tener que acabar? A ver. No, no lo han Entiendo hecho que bien. Aurelio No lo han quiera hecho hacer bien. demagogia contra el gobierno. Yo entiendo la postura política de Aurelio y me parece bien y se la respeto, pero es pura demagogia lo que está diciendo, el cuento de que se le van a meter a la cama a la gente. Mire, las visitas familiares son el instrumento más recomendado para focalizar política social, porque entre otras cosas de los formularios y de los papeles, pues aparecen muchas cosas que no reflejan verdaderamente la realidad, y por eso tener un equipo, ojalá interdisciplinario, de un psicólogo o un trabajador social, que vayan a la casa, hagan entrevistas personalizadas, verifiquen la condición de la familia o de las personas a las cuales se les destina la política social, es lo que hace más eficaz esas políticas. Pero pues si queremos hacer demagogia, perfecto, hagamos demagogia y dijimos que es que ahora se le quieren meter a la cama a la gente y todo lo que quieran, pero es demagogia pura y barata. Me da pena con usted, Aurelio. 30 segundos. ¿Cómo se sentirá una mujer que le llegan unos funcionarios del DPS a decirle, señora, ¿verdad que usted no se acuesta con fulano? Simplemente le dejo esa pregunta. 8:56, María Consuelo. Pues fíjese que yo en cambio vi cosas buenas y me gustaron cosas que dijo el director del DPS. Le voy a decir, primero, yo sí creo en la focalización. De hecho, trabajé mucho en tema de subsidios y creo que hay que tener unos criterios claros, y esos criterios no pueden ser letra muerta en los documentos de política, sino hay que verificarlos. No estoy de acuerdo con que sean cabeza de familia por lo que expresó Paola. Creo que eso que sí genera un estereotipo, pero sí creo que hay que tener unos criterios. Si los criterios hay que cambiarlos, se cambian, pero hay que verificarlos, porque si no, se cuela mucha gente en acceder a subsidios que no necesita o que necesitan otros más, porque de pronto eventualmente los pueden necesitar, pero hay gente en otras regiones, en otros estratos que los necesitan aún más. Me gusta el tema del condicionamiento, por ejemplo, de los subsidios a los jóvenes. Creo que es acertado pensar en mantenerlos en el sistema educativo. Y la otra cosa que me gustó fue la idea de los proyectos productivos, Ricardo, que se apunte a generar una contribución, un capital semilla para que le permita a la gente, juntando los subsidios, pensar en transitar a no necesitarlos después. Esas tres cosas me gustaron de la entrevista. 8:57 minutos, en instantes les contamos cuál es el larguísimo mensaje del presidente Gustavo Petro a esta hora, respondiendo a las marchas del domingo, hablando por primera vez de forma directa, al menos en esta coyuntura, de que no estará un día más allá del 7 de agosto del 2026 en el poder, pero tampoco un día menos. Hablando de financiación de su campaña, hablando del escándalo de las criptomonedas. En segundos, todo lo que está diciendo hasta ahora el presidente Petro, de nuevo convocando a su marcha el próximo 1 de mayo. Antes, Álvaro, su opinión de lo que dijo el doctor Gustavo Bolívar, el director del DPS. Mucho garrote le han dado, ¿sabe? Entre otras cosas, que no se dice concubinato, sino unión marital de hecho. Bueno, coloquialmente se dice concubinato. Sí. Puede que esté mal dicho, pero bueno, así lo dijo el doctor Bolívar. Pero lo que no podemos es terminar diciendo que no hay que focalizar los subsidios. No hay una palabra más importante, no hay un reto más difícil. No hay nada donde se pierden más billones de pesos que en la falta de focalización. El gran drama de la política social de hace unos años era que no llegaba a los más necesitados. El DNP probaba que esos subsidios estaban llegando a gente que no lo necesitaba del todo. Y eso es un pecado en una sociedad con estos problemas. La única manera es focalizar. Como decía Héctor, uno de los sectores más desprotegidos, más vulnerables es el de las mujeres cabeza de familia. Negar eso ahora es una bobada. La norma no dice que no pueden tener novio, que no pueden ir a su cama a otros hombres. Lo que busca es ver si hay convivencia, y se asume que en la convivencia hay comunidad de gasto, o el peso del mantenimiento de la familia recae sobre la mujer. Hay que tratar de hacer esa distinción porque no alcanza la plata para todas las mujeres pobres de Colombia. Entonces,
no hay que estigmatizar cosas que en el mundo están probadas. Y el tema de los visitadores sociales son el gran invento de la sociedad del bienestar, porque es la única manera de verificar y ayudar a los hogares, más allá de las cifras. Ahí se pueden encontrar una cantidad de información para avanzar en esos subsidios y poderlos condicionar. Si no se condicionan, pues son lo que los neoliberales aborrecen, porque son subsidios regalo. No, pero todo lo contrario, Álvaro. Lo que los neoliberales aman es el condicionamiento, la focalización de los subsidios. Es que los niños de estas mujeres cabeza de familia no van a tener más de qué comer si la señora tiene pareja o no. Eso no tiene ninguna relación. Los países que realmente han establecido una política social efectiva, generosa, tienen subsidios universales. Usted en Dinamarca, en Alemania, en Suecia, allá usted no tiene un visitador que va a ver si usted está casado, si usted tiene piso de tierra, si usted vive en la miseria. No. ¿Por qué? Porque es que el Estado termina gastándose la plata, no en las transferencias, no en la plata que necesitan las personas vulnerables, se la termina gastando en burocracia. ¿Usted sabe cuánto cuesta la operación de ir a verificar si una persona tiene piso de tierra? ¿Usted sabe cuánto cuesta mandar a verificar que una persona vive en unión marital de hecho o no? No es una presión mínima. Está demostrado que los más eficaces para dispersar los recursos son aquellos que son de carácter universal. Y le voy a dar un dato a los oyentes. En un país como Alemania, la persona más rica recibe el mismo subsidio del llamado Familias en Acción, recibe un subsidio por cada hijo, no importa su nivel de ingreso. ¿Sabe por qué? Porque al final, si le entran 150 euros por ese niño, se los termina devolviendo con creces al Estado a través de todos los impuestos que paga de sus ingresos. Entonces, en vez de estar dedicando la plata y gastando la plata en ver cómo focalizan, cómo persiguen a una persona que tiene de pronto una condición distinta, se dedican es más bien a que esas personas salgan de la pobreza y no